Después de tremenda introducción, vamos a ver una serie de imágenes y ver si encontramos un denominador común. Aquí vemos una estación espacial del futuro que básicamente es como una gran rueda giratoria. La idea de esta estación espacial es que sea el punto de partida para los viajes a la Luna o al resto del sistema solar. También tenemos imágenes más cotidianas como un carro tirado por un cuatriciclo o una rueda de la fortuna. A esta altura se habrán dado cuenta que el tema del video es el movimiento circular. Más precisamente, en este video solo veremos movimiento circular uniforme, que es el más sencillo de los movimientos circulares. Un ejemplo que tiene mucha relevancia en estos días es una centrífuga. Aquí vemos una centrífuga casera construida con un cooler de computadora. Una centrífuga se puede usar, como en este caso, para separar los distintos componentes de la sangre en base a su densidad. De la centrífuga casera pasamos a la centrífuga con la cual se entrenan los pilotos de aviones caza y sobre todo los astronautas. A medida que esta centrífuga gira, el sujeto percibe algo similar a lo que siente cuando un cohete despega o un avión caza hace un giro muy cerrado. Noten que en la parte de arriba aparece un indicador en G. Esto lo veremos más en detalle al resolver algún problema. Pero la idea es que las cosas al girar simulan una gravedad artificial. Entonces, si una nave espacial se mantiene girando en el espacio, simularía una gravedad artificial que permitiría a los astronautas moverse de una manera más cotidiana. Una aclaración. Si bien es cierto que nuestro objetivo es estudiar las magnitudes que afectan al giro de un cuerpo rígido, como puede ser la rueda mostrada, debemos empezar con el estudio del giro de una partícula. O sea, nos concentramos en un punto perteneciente a nuestro cuerpo, lo aislamos y analizamos. También debemos aclarar que a la rotación de un cuerpo la podemos analizar desde dos puntos de vista. Hay una cinemática rotacional en la cual se describe el movimiento y una dinámica rotacional que apunta a las causas del movimiento o del cambio de este. Nosotros empezaremos con la cinemática rotacional. Ahora ya tenemos a nuestra partícula aislada. Nuestra partícula está girando y como todos sabemos, en realidad puede girar para un lado o podría girar para el otro. También obviamente hay varias cosas que podríamos cambiar. Podríamos cambiar el radio de giro, podríamos cambiar la velocidad con la cual gira, pero hay una cosa que es difícil muchas veces de entender, que este movimiento, el movimiento circular uniforme, no puede ser analizado únicamente en el plano. Este movimiento es necesariamente un movimiento en el espacio, si queremos analizarlo bien. Y algunas cosas van a cambiar. Por ejemplo, fíjense en la partícula en este momento. Parece estar girando en el sentido contrario a las agujas del reloj. Pero si invertimos nuestro punto de vista, va a estar girando en el sentido de las agujas del reloj. Esto por lo menos es interesante. Ahora hemos identificado a 3 puntos sobre la rueda. Y si bien cada punto tiene una velocidad distinta, todos los puntos giran de la misma manera. Y con esto quiero decir que cuando un punto cualquiera de la rueda completa una vuelta, cualquier otro punto de la rueda también completa una vuelta. Esto nos da pie para la introducción de una nueva magnitud, la velocidad angular. La velocidad angular es una magnitud vectorial cuyo símbolo es la letra omega minúscula y que en el movimiento circular uniforme se la puede calcular como el cociente entre el desplazamiento angular y el tiempo en que se produce dicho desplazamiento. Un detalle muy importante es el tema de las unidades para estas magnitudes. Para no crear conflicto a la hora de calcular otras magnitudes, debemos medir el desplazamiento angular en radianes. Recordemos que hay básicamente 3 unidades para medir los ángulos. Tenemos los grados sexagesimales, que son lo más usado en la vida diaria, los grados centesimales y los radianes. Un giro completo corresponde a 360 grados sexagesimales o a 400 grados en el sistema centesimal o a 2pi radianes o simplemente 2pi. Es muy importante que radian, cuyo símbolo es rad, es la única unidad que da lo mismo escribirla o no. O sea, 30 rad es lo mismo que 30. Esto no sucede con los grados sexagesimales o centesimales o con ninguna otra unidad. En esta simulación vemos a una partícula que se mueve describiendo un movimiento circular uniforme.
Nosotros vamos a utilizar dicha simulación para implementar el cálculo de la velocidad angular omega. Primero que nada, detengamos la simulación y luego la reiniciaremos para ir tomando los distintos valores de desplazamiento angular y su correspondiente tiempo. Detenemos la simulación y vemos que se puede leer el valor del desplazamiento angular, indicado en verde en la figura, en el cuadro de la derecha, y el tiempo transcurrido se lee en el cronómetro de la izquierda. Reiniciamos la simulación y la volvemos a detener y anotamos ese nuevo par de valores y notamos que el cociente entre cualquier desplazamiento angular y su correspondiente tiempo es siempre el mismo. Esto es una característica del movimiento circular uniforme. Todo esto está muy lindo, pero en general no es así como se calcula la velocidad angular omega. Si bien es cierto que utilizamos la ecuación que nos dice que la velocidad angular es el cociente entre el desplazamiento angular y el tiempo correspondiente, tomamos el desplazamiento angular que corresponde a una vuelta completa, o sea, 2pi radianes, y lo dividimos en el tiempo que se invierte en dar esa vuelta completa. Y aquí aparece una nueva magnitud física, el período. Se define el período como el tiempo necesario para completar una vuelta. Su símbolo es la letra T mayúscula y su unidad en el CIMELA será el segundo. Pero cuando las cosas giran muy rápido, se vuelve impráctico el uso del período y nos conviene usar el inverso del período, que es la frecuencia, que se define como el número de vueltas que se dan en la unidad de tiempo. El símbolo para la frecuencia es la letra F minúscula y su unidad en el CIMELA es la inversa del segundo. Pero generalmente se usa el nombre de Hertz y su símbolo es H mayúscula Z minúscula. Es muy importante remarcar que tanto la velocidad angular omega, el periodo t y la frecuencia f están íntimamente relacionadas. Si cambiamos una de ellas, necesariamente cambiarán las otras dos. Y si conocemos a una de ellas, utilizando algunas de las expresiones vistas, podremos calcular las otras dos. Para terminar, solo nos falta analizar dos magnitudes que ya conocemos. La primera es la velocidad, que se encuentra representada con un vector azul en la simulación. Como este no es un movimiento rectilíneo, no hay forma que la velocidad sea constante, ya que la dirección de la velocidad en un punto es distinta a la dirección de la velocidad en otro punto. Pero lo que sí se mantiene constante en el movimiento circular uniforme es el módulo de la velocidad, la rapidez. Recordemos que la rapidez se define como el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo en recorrer esa distancia. Pero en un movimiento circular, la distancia es el arco de la circunferencia. Si recordamos que el arco de una circunferencia es el producto entre el ángulo medido en radianes y su radio, llegaremos a la conclusión que la rapidez en el movimiento circular uniforme es el producto entre la velocidad angular y el radio. Dijimos hace poco que la velocidad cambia, y si la velocidad cambia debe existir una aceleración. Se puede probar que en el movimiento circular la aceleración siempre estará dirigida hacia el centro de la circunferencia y que es igual al cuadrado de la velocidad angular multiplicada por el radio. Como esta aceleración está siempre dirigida hacia el centro, se la denomina aceleración centrípeta. Y si existe una aceleración, la segunda ley de Newton nos dice que debe existir una fuerza resultante en la misma dirección y sentido de la aceleración. Por este motivo, es común en este tema llamar a la fuerza resultante fuerza centrípeta. Pero recordemos siempre que la fuerza centrípeta no es una fuerza de interacción, es la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Bueno, disculpen, pero lo voy a terminar aquí el video porque si no se va a hacer muy larga. Espero que se haya entendido. Nos vemos. Muchas gracias.